debate presidencial organizado por la ARCHI, la Asociación de Radiodifusores de Chile. Saludamos a nuestra audiencia que a esta hora también sintoniza con nosotros en Castro en el 100.1 del dial. En Ancud estamos en el 99.9 de la frecuencia modulada. Nos venimos al lago Yanquihue en el 90.1 y en Puerto Montt estamos en el 105.3. Saludo para todos nuestros amigos y amigas que también están junto a nosotros a través de nuestra plataforma multimedia www.cooperativaredloslagos.cl y en redes sociales siempre, pues también ahí en @Cooperativa Red Los Lagos, Instagram, Facebook y por supuesto nuestro canal de YouTube donde están todas las entrevistas, todas las conversaciones que sostenemos de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana y hasta más allá del mediodía. Les recuerdo nuestro WhatsApp, siempre disponible para sus audios, sus comentarios, sus preguntas a nuestros invitados aquí en vivo y en directo en el estudio de Cooperativa, más 569-8185-0925. Saludo por supuesto a Marcelo Mancilla en la sala de control y a Enzo de la Hoz en multimedia y redes sociales. A esta hora Puerto Montt con una temperatura de 15 grados, llegaremos hoy día hasta los 19 grados, tendremos un día cubierto con parcial nublado. También en Castro hay 15 grados, 16 grados a esta hora en la capital de Chiloé y estarán con algo de lluvia al final del día. Tendrán, ¿no es cierto?, la presencia de 3 a 4 milímetros de lluvia después de la hora de la 11, más allá de las 5 o 6 de la tarde. Nosotros a esta hora saludamos porque estamos en el estudio, estábamos escuchando y conversando con una visita que llega directo desde Santiago. Bueno, estamos hablando del ministro de Vivienda y Urbanismo, quien nos acompaña hoy día y está junto a nosotros. Lo saludamos, ministro Carlos Montes. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la posibilidad de estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias por acompañarnos y también está acompañada de dos autoridades regionales. Los saludamos, por supuesto, la directora regional del Serviu Los Lagos, doña Isabel de la Vega. ¿Cómo está, Isabel? Bienvenida. Hola, muy bien, muy bien. Saludo a todos los auditores de Radio Cooperativa. Gracias por acompañarnos y también el Seremi Oscar Nail. ¿Cómo está, Seremi? Bienvenido. Muy bien. Fabián Nail. Fabián. Y eso que ya somos de la casa, ¡Uy! pero... Hartos nombres. Fabian. ¿Cómo está, Fabián? Bien. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, conversemos, ministro, porque estamos justamente... también era parte de lo que estaba pasando en el debate presidencial. Ahí salieron un par de temas y yo sé que viene con algunas misiones específicas que ya vamos a comentar, pero quisiera partir preguntándole su sensación también de este debate, de cuánto aporta a los chilenos y chilenas que tienen que ir a la segunda vuelta el 14 de diciembre. ¿Cómo sintió estos momentos de conversación política de altura, digamos, ¿no? Elegir presidente y elegir parlamentario, como fue hasta hace poco, es algo muy importante porque define el rumbo del país, para dónde va a caminar, y tiene variantes. Y creo que todo lo que sea que haya más argumentos, que haya fundamentos, aporta. A veces se ha mezclado mucho con caricaturas que no tienen que ver con contenido, pero yo siento que en esta última fase han empezado a aparecer más contenido, la prensa ha estado más incisiva, buscando que llegaran los argumentos. No siempre se responde todo, pero eso es parte de... Pero creo que la necesidad de una cierta disputa cultural de sentido de las cosas es algo que fortalece la democracia y le da base a cualquiera para gobernar. La vivienda es uno de los temas que efectivamente en una campaña electoral tiene tremenda energía porque apela a un asunto fundamental para cualquier familia, para cualquier grupo humano, cuál es el cobijo, ¿no es cierto?, el cobijo diario, cotidiano. Y también parte de lo que está pasando en este minuto es que recibíamos la noticia de que se aprobó en segundo trámite la admisibilidad del plan de emergencia habitacional. En este minuto estaba saliendo... Se aprobó ya por unanimidad en el Senado, pasó a la Cámara y en la Cámara hubo ciertas objeciones a la pertinencia de votar la prórroga a partir de una iniciativa tomada por todas las bancadas en el Senado, pero finalmente la sala de la Cámara dijo sí procede y ahora se vota probablemente la próxima semana. Es una y buena con noticia. Eso ya quedaría prorrogado por otros 4 años el plan de emergencia, una muy buena noticia. Bueno, a propósito de plan de emergencia, vengámonos a un poquito, repasemos algo de los datos de la región también en plan de emergencia, porque es una de sus tareas justamente, tiene que ver con poder repasar, fiscalizar cómo está esto en nuestra región, ministro. Mire, esta es una región que hace un tiempo cumplió la meta, tenía una meta de 14.165 viviendas y ya ha entregado 15.201, tiene en ejecución 8.352 y tiene viviendas listas para iniciar 3.585.
A esto habría que sumarle cuántos proyectos están arriba de los escritorios del Servio, En porque la nación tenemos alrededor como 2.000, un poquito más de 2.000. imagínense. Ya. Fíjense que a nivel nacional lo que tenemos una meta de 260.000 para todo el país, que es cumplir aquí al final del gobierno. Vamos en 229.262, en eso vamos 88,2%. Pero además tenemos 124.000 en ejecución, tenemos 61.000 listas para iniciarse con proyectos, con todo, y 60.000 en los escritorios que ella señala, 60.000, lo que suma 470.000 viviendas en desarrollo en este periodo. Y esto lo que refleja es que hay una cierta capacidad de producción que ha ido creciendo, a pesar de todos los obstáculos, ha ido creciendo la capacidad, y es fundamental subir 260, una meta que este gobierno se puso, pero hemos trabajado por aumentar la meta hacia adelante. Yo vengo acá a la región porque se va a inaugurar una nueva planta de vivienda industrializada, que uno de los ejes de aumentar la capacidad de producción. Hoy día esto no existía en vivienda social, algo significativo, y ahora tenemos 22 empresas, tenemos en este momento 43 proyectos aprobados, modelos de proyectos, y están construyendo 12.000 viviendas y con una capacidad potencial ya de 25.000. O sea, así se va creando capacidad para el futuro. Entonces un gobierno no es solo sus metas, sino también que deja para el futuro gobierno, sea quien sea, porque son tareas de Estado. Y la vivienda es muy central. Fundamentalmente las parejas jóvenes creo que son las que se ven más tensionadas, la gente que está armando proyectos de vida, proyectos familiares, con el tema de la vivienda muchas veces. Hoy día, con estas soluciones, con este avance que usted menciona, ¿cree usted que existe un panorama en el cual nuestros auditores que también están escuchando, gente joven, pueda tener confianza en que este tema va por buen camino? Porque también después están las trabas muchas veces respecto de sus requisitos para postular y todo eso. Si uno ve los promedios de edad de las personas que han accedido a las 229.000, el promedio es bajo, o sea, mucho más bajo de lo que era en el pasado, o sea, hasta ahora son. Pero efectivamente hay un subsector que son los sectores medio, son profesionales recién empezando, o gente empezando en la vida laboral, que tiene una gran dificultad para entrar. No solo acá, en España todos los actos de protesta hoy día son por esto. O sea, los jóvenes que dicen no tenemos cómo tener vivienda. Acá en Chile también. Nosotros hemos estudiado harto el tema, se han creado distintos programas que lo permiten, y ahora estamos en una reforma al leasing, porque el problema del que empieza es que al inicio tiene muy poca capacidad de pago, pero va aumentando sus ingresos y tiene más. Entonces requiere un sistema que permita ir modificándolo en el camino, y esa es la modificación que hemos incorporado en esta ley de leasing que está en trámite en este momento, porque con eso se podría facilitar a las personas para que tomaran un crédito que cambia. Ministro, otro de los temas por los cuales se encuentra en nuestra región es por el plan de habitabilidad insular. Y este es un tema también sumamente interesante para una región que tiene 48.000 kilómetros cuadrados, que tiene 30 comunas y que muchas de ellas son islas, pues muchas islas. Y un poquito en ese tema viene justamente el plan piloto que beneficia a 75 familias, pero la reflexión que quiero pedirle más bien tiene que ver justamente con esto de tener conciencia respecto de que no es lo mismo donde tú vives y la posibilidad de acceder a una vivienda. No es lo mismo acceder a una capital regional que estar a 200 kilómetros en medio del Océano Pacífico o del mar interior de Chiloé. Después del acto que vamos a estar acá, a propósito de esta nueva planta que se está echando a andar, vamos a ir a Puluqui. Puluqui se llama una isla donde se construyeron... De la comuna de Calbuco. Calbuco. Esto tiene mucho valor, mucha importancia por distintos lados. Uno, porque era un sector que no estaba atendido adecuadamente. O sea, claramente hay una necesidad y no había demanda, porque tampoco había capacidad de presión de las propias comunidades. Y aquí esto se detecta a nivel regional y se dice, ¿por qué no hay un programa para responder a las necesidades que tiene la isla? Y se parte con este piloto. ¿Qué es lo que significa esto? Que bases nacionales se adecúan a realidades regionales, a realidades locales, y se genera un programa, que es algo que tenemos que incorporar en muchos aspectos, porque es claro, este es un subsector muy preciso, que la gente que vive en la isla y la poca renovación o mejoramiento de las viviendas, salvo el incremento de ingresos muy fuerte de algunas familias. Nosotros estamos muy contentos de esto y creemos que esto debería ser política permanente, o sea, la capacidad de las regiones para generar respuestas, programas como este, y en segundo lugar responder de buena manera a sectores. Se podría hablar de las caletas pesqueras, podríamos hablar dentro de las comunidades indígenas que hay distintas realidades, no es homogéneo, y a veces nuestros marcos son muy rígidos y tenemos que darle espacio para crear. Y dentro de las ciudades hay que buscar también, ¿no? Nosotros iniciamos esto, el programa Trabajadores,
que tenía como uno de sus puntales que los dueños de las empresas se preocuparan de que sus trabajadores tuvieran vivienda. Eso que fue así siempre, fue así en el gobierno de Sandri, de Frei, de Allende, incluso a comienzos de la propia dictadura y a la vuelta de democracia un poco. Y ahora las empresas dicen que no les corresponde, que es una cuestión del mercado. Nosotros teníamos un programa que en ese lado fallamos y además, bueno, a alguna gente que trabaja en el mismo lugar no le gusta vivir con el mismo compañero que le va a mirar toda su vida al lado, entonces también pero hay cambios culturales que tenemos que asumir, pero hay realidades que requieren respuesta específica. Y en ese sentido, Seremi, Fabián Nail, el tema del plan de habitabilidad insular, ¿le ha tocado a usted retroalimentarse con las personas, pues con quienes están en la carencia y que hoy día finalmente son parte de estas 75 familias? Sí, claro, y más que la carencia en sí misma, el reconocimiento del trabajo en terreno y de poder levantar propuestas, en el fondo, de manera propositiva respecto a una necesidad local, pero también al reconocimiento de hacer patria, como se dice, de estar en un territorio, de tomar la decisión, de generar pertinencia y responder desde el Estado, con una política de Estado, a esa condición, en el fondo, responder a la decisión de vivir en un territorio y no verse desplazado solo por la oferta que genera, por ejemplo, el mercado inmobiliario en ese sentido. Así que para nosotros es un reconocimiento bien importante el reunirnos con la familia y poder, primero, tener ese primer contacto de mejorar la calidad de vida en sectores tan apartados donde al Estado le cuesta muchísimo llegar, y en este caso el Ministerio de Vivienda y Urbanismo cumple y llega donde era requerido. Le cuesta llegar porque es la rigidez de cierto. Pero claramente el cambio que va aquí es que se cambió la consideración del costo del traslado. Y a partir de eso se genera una condición que no había y por lo tanto lo hace más, da más posibilidad de acceder a otros fondos y a otras cosas. Y esto tiene muchas posibilidades de ir extendiéndose en muchas cosas. Quiero traerlos a un tema también de ciudad. Ya repasamos un poquito el tema de entonces el plan de habitabilidad insular interesante y que vamos a estar ahí también con muy encima, porque yo creo que en esta región en particular el tema apremia el tema de las islas. Quería preguntarle a Isabel de la Vega. En las últimas semanas hemos estado aquí en la capital regional, en Puerto Montt, muy pendientes también de una discusión que se ha levantado en los medios con algunas autoridades que han hecho vocería respecto de el parque metropolitano. Porque hoy, bueno, estuvimos hace poco con Fabián Nail, el Seremi, hablando del premio que tuvo el Parque Costanera a nivel nacional, ¿no es cierto? Un tremendo reconocimiento. Pero sobre la marcha también ha surgido la urgencia, se ha levantado de alguna manera una cierta urgencia más mediática, tengo la impresión, pero es una impresión personal. ¿Cómo avanza esto? Porque también se ha dicho que el Ministerio finalmente no lo tiene en la glosa, que no lo considera, sino que hay un dimes y diretes al respecto. Isabel, ¿usted tiene un poco más de precisión sobre el tema? No, nosotros como región, ese se presentó el parque en el PEGIR, que es el programa de presupuesto 2026, iba el parque priorizado junto con otros proyectos de espacios públicos y de equipamiento. Y eso se presentó, el Ministerio levanta la presentación del presupuesto a Hacienda, donde se incorporan, ahí el ministro lo puede explicar mejor, nosotros vamos al detalle, pero el Ministerio presenta en marcos generales los presupuestos al Ministerio de Hacienda, y ahí es donde tiene que discutirse la disponibilidad de los recursos para la asignación, para la ejecución de este parque en el 2026, que tenemos la esperanza de que se pueda realizar. De alguna manera la oposición aquí, porque digo oposición política en el sentido de que el gobernador Santana, el alcalde Wanra y el diputado González han dicho básicamente que ha sido falta de voluntad política. Ministro, ¿usted qué les puede comentar al respecto? ¿Desmentir ese tema? Porque yo digo que aquí hay consideraciones técnicas y también hay tiempos, digamos, en la yo lo primero que diría, conozco poco al alcalde, sí he estado un par de veces, conozco mucho más al gobernador porque me tocó compartir con él bastantes años en el Congreso, al diputado no lo conozco. Lo que yo le diría al alcalde, él tiene talento, no tiene para qué insultar a los demás para perfilar sus posiciones, él tiene talento suficiente para hacerlo de otra manera. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Aquí hay un procedimiento en un periodo de restricción presupuestaria, entonces hay ciertos fondos que se van distribuyendo y se ponen, no todo se puede financiar. Y aquí había un ánimo de parte de la región y de parte del ministerio. El problema es que esto al final pasa por el filtro de Hacienda y la dirección de presupuesto, en fin. Pero solo le diría una cosa, si uno mira la historia de los parques, por ejemplo la región metropolitana tiene 22 parques urbanos, muy importantes por toda la ciudad. Todos surgieron en democracia, todos. ¿Por qué? Porque hay una idea que el parque es un lugar de encuentro, de convivencia democrática en lo más profundo. Entonces no es un tema de valorar.
Los parques son muy necesarios en la ciudad, no son nunca obra de una persona, nunca, son de conjunto de personas de distintos tiempos que van planteándolo y proyectando. Tanto es el valor de los parques que uno de los parques acá sacó premio, ¿no es cierto? Sí, El claro, proyecto, Parque Costanera. yo estaba ahí, me tocó estar en el momento. Recibió un premio porque hay una distinción también de parte de la comunidad de arquitectos. Bueno, estos tipos de temas no ayudan mucho a avanzar, generan molestia entre ese actor y todo. Yo creo que estamos en un periodo en que los que estamos en responsabilidades políticas públicas es fundamental que seamos muy constructivos. Ahí es lo importante no personalizar los temas respecto al... Sí, porque también usted, Seremi, ha sido muy aludido con el Claro, tema. Sí. Efectivamente. No, pero más allá de polemizar o de generar esto, primero que estos iniciativas son iniciativas de Estado, son iniciativas que toda la ciudadanía requiere muchísimo y que todos debemos ser parte y llamados a ser parte de la solución. En el fondo nos hemos reunido infinidad de veces con el alcalde, tanto Servio, Seremi, con los diputados, con el gobernador incluso, para gestionar una serie de condiciones. Estamos gestionando la posibilidad de instalar un tipo de gobernanza distinta sobre cómo el ministerio aporta con distintos actores públicos, privados, cómo se incorpora la ciudadanía en la generación de estos espacios para que primero se conserven, se ejecuten, evidentemente se conserven, pero se utilicen de buena manera y de manera intensiva para que efectivamente la comunidad esté incorporada sobre estos temas y recordar que en el fondo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo desde la región y de nivel central priorizó este proyecto, si no habría obtenido la recomendación satisfactoria luego de haber obtenido finalmente, después de mucho tiempo, el compromiso del municipio para hacerse cargo de la conservación y el mantenimiento, que O no sea, es menor. De hecho, si hubiésemos tenido antes ese trámite, este parque podría haber estado hoy día en ejecución. O sea, podríamos haberlo presentado para ejecución en el 2025, pero faltaba ese trámite que era la recomendación técnica porque faltaba el documento de la municipalidad, el compromiso de la administración de los recursos para la administración del parque. Entonces, los tiempos, hubo una razón técnica finalmente, claro, de tiempos. Claro, Ya. claro. Entonces, pero está priorizado y hay que revisar después que es capaz que se pueda levantar. O sea, siempre es dinámico el tema. Una vez que ya el Hacienda aprueba el presupuesto, ahí con el Ministerio se van viendo qué se prioriza, qué no se prioriza dentro de los proyectos. O sea, sin duda hay restricción presupuestaria, pues estamos ahí en una situación bien compleja, pero para cosas nuevas, para proyectos nuevos, ¿no? Todo lo que es arrastre está cubierto en vivienda. Hubo un cálculo mal hecho inicialmente, hubo distintos problemas. Sí. Se pensó que con 8 se alcanzaba, en fin, sé, pues. y finalmente eso se transformó en algo casi 3 veces superior. Y finalmente El costo, los costos también. es ex concejal, ex Seremi incluso, maneja estos temas, entonces es extraño que se metan en esas discusiones cuando en realidad hay sentidos que son técnicos profundos que a la ciudadanía finalmente no le interesa esa discusión mínima, sino que de verdad que lo saquemos adelante. Y ese es el compromiso para poder avanzar. La forma de insultar del alcalde, porque no era necesario. O sea, un tema ya estaba resuelto, además. O sea, un tema ya estaba resuelto por el gobierno. Palabras bastante bueno, duras. No vale la pena ni siquiera referirse a ella, Sí. pero bueno, ojalá que... Yo conozco a Arturo Galilea, varios Galilea, los he conocido en la vida política y social y en general son bastante más dialogantes. Tenemos a Sergio Galilea y recientemente reconocido como... Rodrigo Galilea, Sí. harto tiempo. pues. El diputado Galilea acá en Aysén. También. O sea, bueno, ojalá que el... Ministro, Sí, estamos listos con el tiempo. Sé que tiene que irse a Puerto Varas a este tema de las viviendas industrializadas, pero quería preguntarle una reflexión, un mensaje a quienes viven hoy día precariamente, campamentos en la región, que también es un drama nacional, pero también nuestra región. El sur siempre apremia también muy fuerte con los campamentos, la inclemencia del tiempo y eso. Mensaje, ya tenemos el tema de las viviendas, el Plan Nacional de Emergencia. ¿Qué le diría usted a los que están...? Porque hoy día hablaban de que, a propósito del debate, que había gente que se estaba saltando la fila a propósito de que el gobierno, o sea, se habló, ¿no es cierto?, de que va a haber una expropiación en San Antonio a propósito de este super mega campamento de 10.000 familias. Se habla de que se estarían saltándose la fila. ¿Qué cree usted? En primer lugar, yo quiero aclarar, porque mucha gente tiene una idea de como que la expropiación no se paga. La expropiación se paga al valor comercial. Sí. Y la expropiación se paga al valor comercial determinado por peritos que tasan y llegan a tal valor. Y nosotros hicimos 2 tasaciones muy fuertes, muy valiosas, empresas muy sólidas, y llegaron a un valor allá en San Antonio distinto al que los empresarios querían el doble de lo que daba la tasación y no llegamos a acuerdo porque queríamos comprar. Bueno,
Mire, esto de saltarse la fila es una imagen que no es real, porque antes se imagina como una sola fila y todo. Aquí hay varias filas para distintas realidades. O sea, lo que hablamos ahora, viviendas insulares, no está en la fila, está como una realidad. Porque una buena política pública atiende necesidades y a partir de eso trata de constituir demanda, o sea, que la gente se organice para postular. En el caso de los insulares se detectó una demanda muy necesaria. Aquí hay muchas realidades a lo largo del país. ¿Por qué hay campamentos? Hay que preguntarse por qué, porque hay gente que no tiene cómo acceder a la vivienda y acceder acá. Una parte muy importante. Hay otros que pueden ser personas que tienen otros fines no respetables, por decirlo así, que también lo hay. Hay campamentos que tienen distintas condiciones. Pero el grueso de la gente que está ahí, o sea, más del 70% de la gente que está en campamento hoy día son personas que tienen una necesidad fuerte y la sociedad tiene que enfrentarla. ¿Qué es lo que nosotros consideramos lo fundamental? Producir más vivienda, por eso 260.000 viviendas, por eso la meta que tiene este gobierno. Pero asumimos que hay personas viviendo en campamentos que son muchos, y esto es absolutamente inconsistente con un país que está llegando a $35.000 per cápita. Entonces, más bien, yo le diría, muchos que opinan de esto, pero pregúntase por qué. ¿Por qué hay tantas personas que les queda otra que llegar a campamento en un país que tiene estos niveles? Algo tenemos que hacer mejor. Ministro Carlos Montes, gracias por acompañarnos. Sabemos que tiene que irse raudo a Puerto Varas, así que le deseamos una buena estadía y también, por supuesto, una buena navegación a la isla Puluque, donde tienen que ir a ese plan de habitabilidad insular. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Isabel de la Vega, directora regional de Servio. Muchas gracias, Fabián Nail, CRM de Vivienda. Hasta pronto. Hasta pronto. Vamos a la pausa y ya estamos con más. Primer café de Cooperativa, Red Los Lagos.